Bienvenido una vez más a un nuevo video de Soluciones Teológicas. Este es el tercer y último video de esta introducción al estudio de la teología. En el primer video hablamos acerca de la etimología y de la definición de teología. En el segundo video hablamos acerca de por qué estudiar teología. Y en este tercer y último video de esta introducción vamos a hablar acerca de las presuposiciones al estudio de la teología, de los requisitos del estudiante de teología, de cómo debemos estudiar teología y de los tipos de teología que hay. Así que acompáñame en este nuevo estudio. Para continuar, quiero invitarte a que si es primera vez que estás viendo uno de estos videos, te puedas suscribir a este canal. En la parte de abajo de este video están unas letras rojas que dice suscribirse. Toca esa letra roja y automáticamente quedarás suscrito en este canal de Soluciones Teológicas. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cuando se sube un video nuevo y así estar pendiente de cada vez que subimos un video. Así que te invito a suscribirte, es gratis y de esa forma estarás apoyando este proyecto. También compartir el video, darle me gusta, comentarlo. Todas esas cosas hacen que este canal pueda seguir creciendo y pueda llegar a muchas más personas. Para comenzar este estudio del día de hoy, quiero empezar hablando de las presuposiciones. Todo estudiante de teología tiene que saber que hay ciertas presuposiciones antes de empezar este estudio. Las presuposiciones son aquellas cosas que nosotros damos por sentado, aquellas cosas que para nosotros son una realidad. Por eso se llama presuposiciones, es decir, que los damos de antemano, lo damos por sentado, de antemano lo damos como algo verdadero. Y es que todo estudio tiene presuposiciones y en este caso el estudiante de teología debe de conocer al menos dos presuposiciones que son de las que yo voy a hablar en esta ocasión. En primer lugar, tiene que saber que la Biblia es verdad y que es en efecto nuestra sola norma absoluta de verdad. Si bien es cierto, hay una parte de la teología que se llama bibliología, ¿verdad? No bibliografía, que es algo diferente. La bibliología es el estudio de la Biblia. Es en donde hablamos acerca de cómo se formó la Biblia, cuáles son las diferentes épocas en las cuales se hicieron cánones, que se hicieron... que la iglesia llegó a ponerse de acuerdo cuáles eran los libros que formaban parte de la escritura, siendo guiados por el Espíritu Santo, y cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros hoy tenemos una Biblia? Entonces, este estudio se llama bibliología. Aunque hay un estudio, hay una rama de la teología que se encarga de eso, de hablar de cómo la Biblia se formó, hablar de las grandes verdades de la Biblia, como su inerrancia, como su infalibilidad, como su suficiencia, etc. Si bien es cierto que existe esa rama del estudio, ¿verdad? Esa rama del conocimiento de lo que es el estudio de la teología, pero antes de entrar en lo que es este estudio de teología, el estudiante tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Biblia se va a basar para hacer todo su estudio. Todos los temas tienen su base en la Biblia. Todo lo que se ve en teología, su base, su única fuente, y es una fuente confiable, es una fuente absoluta, es la Biblia. Por lo tanto, es importante que el estudiante presuponga que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, es nuestra norma absoluta de la verdad.
Si el estudiante no tiene esta presuposición, si el estudiante no cree en que la Biblia es la palabra de Dios, entonces pues su estudio, la verdad, no tendrá ningún sentido, no tendrá ninguna base en la cual apoyarse, porque la base para el estudio de la teología es la Biblia. De hecho, yo he venido mencionando una y otra vez que estudiar teología es estudiar la Biblia. Por lo tanto, se convierte en una presuposición. La segunda presuposición que el estudiante debe de adoptar es que el Dios que habla la Biblia existe y que es quien la Biblia dice que es. Es el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Esto es algo muy, pero muy importante. Y es algo de lo que se habla en estas introducciones al estudio de la teología. Y es que el estudiante debe de tener esta presuposición, que Dios existe, que ese Dios que encontramos en la Biblia existe. Porque hay personas que cuestionan, ¿verdad?, la existencia de Dios, los que no son creyentes. Y déjenme decirle que para aquellos que no son creyentes, no es el estudio de la teología. En los videos anteriores hay personas que han hecho comentarios, que me han mandado mensajes en la página o que han comentado el video. Y una persona decía, en el video anterior, en el número 2, que trata de por qué estudiar teología, la persona comentaba y decía, ¿cómo se va a estudiar a un ser imaginario? Decía, si en realidad Dios no existe, decía esta persona. Entonces, esta persona es una persona incrédula, que no cree en la existencia de Dios. Entonces, para ellos no es el estudio de la teología. Es que tú no puedes estudiar algo en lo cual no crees. O sea, es ilógico. ¿Cómo vas a estudiar teología si no crees en la existencia de Dios? Entonces, es necesario que el que va a estudiar teología crea en la existencia de Dios, porque es la revelación que Dios ha hecho acerca de sí mismo lo que se estudia en teología. Entonces, o sea, es bien ilógico que cómo alguien va a estudiar la revelación que Dios ha hecho acerca de sí mismo si duda de la existencia de Dios. Entonces, simple y sencillamente, estas personas, no es para ti el estudio de la teología. Es que el estudio de la teología es para creyentes, no es para incrédulos, ¿verdad? Entonces, el estudiante de teología presupone, ¿verdad?, de antemano sabe que Dios existe. Y el estudio de la teología no va a ser para convencerse de que Dios existe. O sea, la persona ya lo sabe, sino que el estudio de la teología le va a servir para conocer a ese Dios en el cual cree. Fíjate qué importante es eso. Y es de que el estudio de la teología no es algo que trata de sobreconvencer a las personas de la existencia de Dios. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Hay una rama de la teología que es la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Y en apologética pues se habla, ¿verdad?, acerca de los diferentes argumentos para poder demostrar que lo que nosotros creemos es algo real, es algo verdadero. Y también en la parte de la teología propia, que es una de las ramas también de la teología sistemática, que pronto lo vamos a ver, si Dios quiere. También se estudian los argumentos, ¿verdad? Los argumentos, de estos argumentos apologéticos que tratan sobre la existencia de Dios, como el argumento moral, el argumento cosmológico, el argumento etnológico, etc. Entonces, si bien es cierto que estos son argumentos en los cuales nosotros podemos comprobar
la existencia de Dios aparte de la Biblia, ¿verdad? Porque de eso tratan los argumentos, que Dios es real y que podemos estar seguros que es real y que hay evidencia fuera de la Biblia, de la existencia de ese Dios. Entonces, pero eso está dentro de la teología, pero el objetivo en sí de la teología no es convencer a las personas de la existencia de Dios. Y es que el que está estudiando teología es un creyente, pues. Y estos argumentos le ayudan al creyente para poder hacer una defensa de su fe a aquel que sinceramente, ¿verdad?, nos pida una razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, que quede claro que el estudiante de teología tiene que dar por sentado de que Dios existe y que este estudio es para creyentes, ¿verdad? Este estudio no es para incrédulos, sino para aquellos que hemos creído. Estas son las dos presuposiciones que en lo personal considero que el estudiante de teología tiene que conocer, tiene que adoptar antes de embarcarse en este mundo del estudio de la teología. Después de hablar de las presuposiciones al estudio de la teología, quiero hablarles acerca de los requisitos del estudiante de teología. Hay aquí algunas cosas parecidas que vamos a ir viendo en cada una de estas secciones, pero que es importante hacer énfasis en esas cosas. Vamos a hablar entonces de los requisitos que debe tener el estudiante de teología. En primer lugar, el primer requisito para el estudiante de teología es tener un corazón regenerado. Y la base para hacer esta afirmación de que el estudiante de teología debe de tener un corazón regenerado es 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16, que dice así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Un corazón regenerado significa que el estudiante de teología tiene que ser una persona nacida de nuevo. Es decir, una persona que haya creído en Jesús, que se haya convertido, que sea un creyente. Y vuelvo a hacer énfasis en lo que decía en las presuposiciones, que el estudio de la teología no es para incrédulos, es para creyentes. Y por eso el primer requisito para estudiar teología es un corazón regenerado, es haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Porque dice el apóstol Pablo a los Corintios que aquel que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que son del Espíritu porque le parece que son locura. Y nosotros sabemos que cuando creemos, en el mismo momento de creer, dice la carta a los Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todo creyente, ¿verdad?, tiene el Espíritu Santo. En el momento que cree, el Espíritu Santo entra a la vida del creyente y el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo, en el templo del Espíritu de Dios. Entonces ese Espíritu le da a la persona una nueva facultad para entender cosas que antes de tener el Espíritu, antes de ser creyente, no podía aceptar o no podía comprender. Entonces, el Espíritu Santo es el que le da esa nueva capacidad de comprensión al ser humano. Por eso, no se puede, ¿verdad?, que alguien empiece a estudiar teología sin haber
sin tener un corazón regenerado, sin haber creído antes en Jesús. Entonces, sí es posible, ¿verdad? O sea, sí lo puede hacer la persona, pero esta persona solamente va a estar recibiendo información y va a estar acumulando información. Y digamos que esta persona es un excelente estudiante y se aprende todas las cosas, maneja bien toda esa información, pero solamente va a ser eso, va a ser una persona con información. Información que prácticamente no le va a servir de nada, ¿verdad? O sea, solo va a ser un mero conocimiento intelectual. Pero aquel que ha creído, aquel que tiene el Espíritu Santo le guía a toda verdad, le guía a través de la Escritura, que ya hablamos que es la fuente del estudio de la teología. Entonces, con el Espíritu Santo, el creyente va comprendiendo mejor las verdades que encontramos en la Escritura, pero no solamente va obteniendo información, sino que esa persona va cambiando su vida. Esa información se transforma en sabiduría y se transforma en la palabra de vida que necesita ese creyente para vivir su vida cristiana, para saber qué es lo que tiene que hacer aquí en la tierra, cuáles son sus propósitos, para saber qué es lo que Dios quiere de esa persona, para saber cómo actuar, para saber cómo vivir. Entonces, ese estudio que la persona va recibiendo, ¿verdad? Que va adquiriendo en el estudio de la teología, es un estudio que va transformando a la persona, que el Espíritu Santo la va guiando por esa senda, por ese camino que es Jesús mismo. Entonces, hay una gran diferencia entre aquel que empieza a estudiar teología, que no es convertido, ¿verdad? Que va a ser una persona que va a tener información, puede ser una persona intelectual, pero aquella persona que se ha convertido es una persona que va a adquirir sabiduría y que va a cambiar su vida a través de ese conocimiento. Entonces, lo ideal es que sea un creyente, ¿verdad? Entonces, el primer requisito para el estudiante de teología es tener un corazón regenerado. El segundo requisito del estudiante de teología es el amor a la verdad. Y el Salmo 119, versículo 97, es la base para esta afirmación, el cual dice: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella». El salmista en este Salmo 119 está expresando el gran amor que le tiene a la palabra. Y es tanto el amor que le tiene a la palabra que dice que da a entender que no se cansa de estudiarla, no se cansa de meditar en ella. Dice que todo el día medita en ella. ¿Por qué? Porque la ama. Así somos las personas cuando amamos algo, ¿verdad? Queremos estarlo haciendo siempre. Si amamos a una persona, queremos estar siempre con esa persona porque la amamos. Entonces, cuando nosotros amamos la Escritura, vamos a querer siempre estar aprendiendo la Escritura. Vamos a ser personas que no nos aburre el estudio de la teología, que no nos aburre el estudio de la Escritura, como aquellos que no tienen amor a la palabra, ¿verdad? Que encuentran el estudio aburrido, o que, si ustedes se fijan en las iglesias, cuando están impartiendo un estudio, se están durmiendo, ¿verdad? O están en su teléfono, o están haciendo otra cosa, menos poniendo atención. Entonces, estas son personas que con sus hechos demuestran que no tienen ese amor por la Escritura, no tienen ese amor por la palabra. Porque aquel que la ama es alguien que necesita, ¿verdad?, empaparse de ella, necesita comérsela, como dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? La desea
como dice el Salmo 119 también, que son como miel a su paladar, es dulce, es algo agradable, algo que lo desea. Y el Salmo 1 también nos dice de que el justo es aquel que medita de día y de noche en la palabra. Es aquel que recurre asiduamente a la Escritura para encontrar ese pan para su alma, que está constantemente buscando, ¿verdad?, la palabra, la Escritura, para recibir ese alimento espiritual, ¿verdad?, que solamente la Escritura es el alimento para el alma. El tercer requisito para estudiar teología es tener un espíritu de oración. ¿Qué significa tener un espíritu de oración? Leamos un pasaje de la Escritura. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago está diciendo que hay dos tipos de sabiduría, dice, y para adquirir la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría buena, la verdadera, nosotros tenemos que pedírsela a Dios, porque es algo que viene de Dios. Por eso se llama la sabiduría de Dios, porque es algo que viene de Dios, que Dios es el que se lo otorga al ser humano. Una persona puede ser sabio, ¿verdad?, según su propia opinión, como dice la Escritura, o puede ser sabio según el estándar del mundo. Pero aquella persona que quiere alcanzar la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, es una persona que obviamente no la va a encontrar en ningún otro lugar sino en Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. ¿Y cómo se la pedimos a Dios? A través de la oración. La oración es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios, por el cual nosotros le hablamos a Dios. La Escritura es el medio por el cual Dios nos habla a nosotros, pero la oración es el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios. Y a través de la oración nosotros debemos de pedir sabiduría para poder entender las cosas que encontramos en la Escritura. La Escritura es un libro que Dios nos lo ha dado a los creyentes. A veces las personas que son incrédulas leen la Biblia, leen la Escritura, pero no la ven como palabra de Dios. No ven lo que el creyente ve en esas palabras, porque le falta esa sabiduría. Entonces, para comprender mejor ese mensaje que Dios nos da a través de su palabra, es necesario pedirlo en oración. El estudiante de teología tiene que ser alguien que ora constantemente. Es alguien que asiduamente está orando, pidiendo sabiduría. En cada tema que estudia, en cada nueva cosa, cada nueva sección que va a empezar a estudiar en teología, tiene que estar orando y orando, porque esto es algo, es un estudio espiritual, es algo que depende del Espíritu, no depende tanto del maestro que enseña la teología, sino que del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro de los creyentes, es el que nos guía a toda verdad. Por eso el estudiante de teología tiene que tener un espíritu de oración, es decir, tiene que tener, para él orar debe de ser algo como respirar, ¿verdad? Que nosotros respiramos, yo lo he explicado en otro video,
por la fuerza que ejerce la atmósfera en nuestros pulmones, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando respiramos lo hacemos de una forma natural, ¿verdad? No tenemos que pensarlo para respirar, es algo que lo hacemos de forma natural. Entonces, el creyente es así, el creyente, para él oración es algo natural, es algo como respirar, que cualquier momento aprovecha para poder tener comunión con Dios a través de la oración. Y el cuarto requisito del estudiante de teología es voluntad de obedecer a Dios. Voluntad de obedecer a Dios. Y la base de este requisito, de esta afirmación, es Juan capítulo 7, versículo 17, que dice así: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está diciendo que aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios es el que ve en la palabra, que es el que ve en la Biblia la palabra de Dios. Aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconoce que lo que hay allí no es palabra de hombre, sino que es Dios hablándole a su alma. Por eso Jesús dijo también que sus ovejas conocen su voz, ¿verdad? Entonces el creyente es aquel que está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Y como está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, ve en la Escritura la voz de Dios hablándole a él. Es el que conoce que lo que se encuentra en la Escritura es la palabra de Dios. El que está dispuesto a hacer esa voluntad. Pero si alguien no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues obviamente no puede estudiar teología, no puede estudiar la Biblia, porque va a poner excusas, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios va a poner excusas para no cumplirla. Pero ahí va a estar como desobedeciendo a Dios y va a estar al mismo tiempo, al no creer una parte de la Escritura, va a estar igual, o sea, va a estar dudando de toda la Escritura. Es una persona que no puede hacer un estudio de teología, hacer un estudio de la Biblia, porque no está dispuesta a obedecer lo que ahí se encuentra. Entonces el creyente, el estudiante de teología, tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios para que el estudio de la teología sea fructífero en su vida. Después de hablar de los requisitos entonces del estudiante de teología, pasamos a cómo se debe de estudiar teología. ¿Cuál es la forma correcta? Porque para todo estudio pues existe una metodología, y para estudiar teología también hay una forma de hacerlo. ¿Cuál es esa forma? Veamos los siguientes puntos que nos ayudarán a hacerlo, a estudiar de forma correcta teología. En primer lugar, debemos hacerlo con oración. El Salmo 119, versículo 18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esto lo hablamos también en los requisitos del estudiante de teología, ¿verdad? Que debe tener un espíritu de oración. Pero en esta sección de cómo estudiar teología, es importante recalcar que el estudio de la teología es un estudio espiritual. Es algo que viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro de teología. Es el que nos enseña verdaderamente la Biblia. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es el que nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, como este es un acto espiritual, el estudiar teología es una tarea, un acto, un ejercicio espiritual. Entonces, el creyente, el estudiante de teología, tiene que hacerlo con mucha oración.
porque a través de la oración es como se le pueden abrir los ojos del entendimiento, ¿verdad? Por eso el salmista dice en este Salmo 119, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. No es que el salmista fuera un ciego, ¿verdad? No es que tuviera cerrados sus ojos físicos, sino que él está hablando de una forma, está haciendo una metáfora de los ojos del entendimiento, los ojos del conocimiento. Entonces, él le dice a Dios, ábreme los ojos del entendimiento para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios nos abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver en la Escritura la voz de Dios, para que al leer la Escritura nosotros podamos escuchar esa voz de Jesús, como Él dijo que sus ovejas escuchaban su voz. Entonces, para nosotros escuchar esa voz en la Escritura, debemos de ser personas que acuden a la oración y pedirle a Dios, ábreme los ojos del entendimiento para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. También dice este otro pasaje de Efesios 1, 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Vea cómo el apóstol Pablo está diciendo que él en oración le pedía a Dios que nos abriera los ojos del corazón. Y siempre está hablando de una forma metafórica, ¿verdad? Está hablando de como si el corazón tuviera ojos para que nosotros podamos ver esa palabra como una palabra directa de Dios hacia nosotros, para que nosotros podamos descubrir la enseñanza que hay allí. Y esto es bien importante porque los fariseos en el tiempo de Jesús eran personas que conocían la Escritura, eran personas que la manejaban muy bien, que se podían incluso de memoria muchos pasajes de la Escritura. Pero no habían logrado ver las cosas que estaban ahí. No habían logrado ver de que esas escrituras hablaban de Jesús. Por eso Jesús les decía, si ustedes en verdad fueran hijos de Dios, si ustedes en verdad amaran las escrituras, si ustedes, si con los ojos del corazón, es como que si Jesús les dijo, si con los ojos del corazón vieran esa escritura, estudiaran esa escritura, ya hubieran comprendido que es ella la que habla de mí, les decía Jesús. Pero como ustedes tienen los ojos del corazón cerrados, no han podido verme en esa escritura. Por eso es que no recibían a Jesús, por eso es que lo rechazaban y rechazaban su enseñanza, porque no habían podido ver que la escritura hablaba de Él, que daba testimonio de Él. Pero para eso necesitaban tener los ojos del corazón abiertos. Es decir, que era algo espiritual. Pero tal vez ellos lo estaban haciendo únicamente de forma intelectual. Y por eso es que no habían logrado ver lo que se encontraba ahí en la Escritura. Por eso el apóstol dice aquí a los Efesios que el Padre glorioso les dé, dice, el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Todo esto está en la Escritura.
cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, es algo que está ahí en la Escritura, y cuán incomparable es la grandeza de su favor a favor de los que creemos. Esas riquezas, esas enseñanzas están en la Escritura. Y Pablo dice, yo pido que Dios les ilumine los ojos del corazón para que ustedes puedan verla ahí. Es decir, de que no es de cualquiera que lo ve, que lo nota, que lo entiende, sino que solamente aquel al cual el Espíritu de sabiduría le ilumina los ojos del corazón para que pueda ver, como decía el salmista también, esas maravillas de la ley de Dios que están allí en la Biblia. Entonces, la primera forma de cómo debemos de estudiar teología es con oración. La segunda forma de cómo se debe de estudiar teología es con humildad. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 5, dice lo siguiente: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Luego, del 17 al 18, siempre Santiago 3, dice: En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es normal que aquel que estudia teología va a ser una persona que va a adquirir nuevo conocimiento. Es una persona que va a adquirir sabiduría, que le va a dar el estudio de la palabra y el Espíritu Santo, que es el que enseña la palabra. Entonces, esta persona va a ser alguien que maneja mucha sabiduría, que maneja mucha información, pero probablemente en su congregación hayan otras personas que tienen desventaja en cuanto a conocimiento. Tal vez porque son personas que nunca se han sometido a un estudio bíblico, o personas que pues a veces ven con indiferencia, ¿verdad?, el estudio de las Escrituras, o porque no tienen tiempo, etcétera. Cualquier sea la causa por la cual estas personas no tengan mucho conocimiento. Entonces, el estudiante de teología va a tener ventajas sobre esas personas, sobre esos creyentes. Y allí es donde el estudiante de teología tiene que ser humilde con su conocimiento, con su sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no es algo que depende de él, no es algo que viene de él, sino que el Espíritu Santo se la ha dado. Es una sabiduría que él ha adquirido en el estudio de la Escritura, pero que es el Espíritu Santo, es Dios quien le ha dado esa sabiduría, que él ha pedido anteriormente en oración, que Dios le dé esa sabiduría. Entonces, si la ha recibido, no tiene ninguna razón por la cual sentirse más que los demás, por lo cual sentirse orgulloso de su conocimiento. Entonces, ese conocimiento no lo debe llevar a ver de menos a las otras personas que saben menos. Y ese es el punto del apóstol, del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, que les dice que el conocimiento envanece. En 1 Corintios capítulo 8, dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría y hacemos a un lado el amor
esa sabiduría o ese conocimiento nos va a envanecer, nos va a hacer sentir superiores o personas más espirituales, personas que manejan más ciertos temas, y eso es peligroso porque, como dice el apóstol Pedro, Dios resiste, dice, o se opone, ¿verdad?, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, si ese conocimiento, si esa sabiduría viene de Dios, lo mejor que podemos hacer es ser humildes, ¿verdad? Y si alguien se opone o alguien tiene ideas equivocadas de la Biblia, nosotros con humildad, con amor, podemos instruirle, podemos enseñarle lo que nosotros hemos aprendido. Pero no se trata de quién tiene la razón, no se trata de yo sé más que tú, sino que se trata de que el amor que yo siento por el prójimo, por otro creyente, ese amor va a ser de que yo comparta esa sabiduría con él, pero de forma pacífica, ¿verdad? Sin crear contiendas, sin crear pleitos, sin crear discusiones, sin hacer sentir a la otra persona inferior a mí, sin hacer sentir a la otra persona de que yo soy más que él, ¿verdad? O que ella, que yo manejo más cosas, más conocimiento. No se trata de eso, sino que se trata sobre todo del amor, ¿verdad? Por eso debe de hacerse con humildad. El estudio de la teología es necesario la humildad. La humildad es una virtud que no puede faltar en el estudiante de teología. Porque esto no se trata de presumir, ¿verdad? Como algunas personas que quieren presentarse, ¿verdad? Como personas que manejan palabras extrañas, términos técnicos, ¿verdad? Para dejar perplejos a los demás. Pero en vez de edificar, estas personas lo único que están haciendo es desperdiciando la oportunidad que tienen de hablarle a las personas, porque estas personas van a quedar, como decimos, ¿verdad? Van a quedar en la luna porque no van a entender lo que la otra persona está hablando. ¿De qué me sirve llegar hablando palabras técnicas a un auditorio, ¿verdad? Hablar palabras sofisticadas, si las personas que están allí son personas tal vez sencillas o personas que no conocen esas palabras? No me va a servir de nada porque no van a aprender nada. Y yo habré desperdiciado la oportunidad de instruirles. Entonces uno tiene que ser sabio en ese sentido. Jesús como ejemplo, ¿verdad? Como el maestro por excelencia, Jesús sabía dirigirse al tipo de personas. ¿Se acuerdan cuando él estaba hablando con personas que eran pescadores, que eran agricultores, personas sencillas? Su enseñanza eran parábolas que tenían que ver con la vida diaria, con cosas que esas personas conocían. Por eso empieza a hablarles de que un sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y al esparcir su semilla. Al hablar Jesús así, todas las personas que estaban ahí sabían de qué estaba hablando. Sabían que era un sembrador, sabían que era sembrar, sabían que era... O sea, todos los escenarios que Jesús presenta en su parábola, ellos lo conocían muy bien. Entonces, el propósito no era de dejarlos perdidos en la enseñanza, sino que le entendieran. Y el apóstol Pablo igual, ¿verdad? Nos da ese ejemplo del verdadero maestro que sabía expresarse dependiendo del auditorio, dependiendo de las personas que lo escuchaban. El apóstol Pablo daba su enseñanza de cierta forma con las personas humildes, pero también con las personas más intelectuales, como cuando en el libro de los Hechos va al Areópago, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, que él va a hablar con los intelectuales, con los filósofos. Entonces él usa un lenguaje diferente, porque está hablando con personas que eran intelectuales.
O cuando presenta sus defensas también ante los eminencias que lo interrogan, ¿verdad? Como en el caso del rey Agripa, cuando va a escuchar al apóstol Pablo. Nosotros leemos en la Escritura que Pablo empieza su discurso: oh excelentísimo rey Agripa, me tengo por dichoso poder expresarme delante de usted. O sea, utiliza de una forma bien educada, bien elevada, ¿verdad? Entonces, eso es porque ellos aprovechaban la oportunidad cuando otro les estaba escuchando, la oportunidad que tenían de dirigirse a las personas, la aprovechaban. Entonces, para eso se requiere humildad, porque el buen maestro no es aquel, como repito, que va a llegar de un auditorio que tal vez no conocen ciertos términos, ciertos tecnicismos, hablando de cosas elevadas, ¿verdad? Para lucirse, para que vean que es un gran intelectual, para que vean que es alguien que maneja, ¿verdad? Muchos términos, que maneja mucho tecnicismo y todo. Si las personas no van a recibir instrucción, será una persona que por su orgullo habrá desperdiciado la oportunidad. Entonces, es necesario estudiar teología con humildad. La tercera forma de cómo estudiar teología, cómo debe de hacerse el estudio de la teología, es con la ayuda de otros. Y la base para esta afirmación es 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que dice así: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Vamos a llegar hasta ahí. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios que Dios ha dotado a la iglesia de diferentes ministros. Ha puesto apóstoles, ¿verdad?, que tienen un rol dentro de la iglesia. Ha puesto profetas, pero ha puesto también un ministerio de maestro. Estas personas son las que enseñan, ¿verdad? Es fácil saber, ¿verdad?, cuál es el rol del maestro. Es enseñar las verdades que encontramos en la Escritura. Entonces, también en la carta a los Efesios, el apóstol en el capítulo 4 también menciona los 5 ministerios. Y uno de esos ministerios es el de maestro. Entonces, Dios ha dotado de personas que tienen este don, ¿verdad?, de poder enseñar. Porque el poder enseñar es un don que Dios da. No todas las personas logran como comprender ciertas verdades de la Escritura, o no todas las personas tienen esa pasión por enseñar la Escritura, ¿verdad?, como lo son aquellos que Dios les ha dado el don de enseñanza. Entonces, Dios ha dotado a la iglesia de estas personas para que puedan instruir a los demás. Entonces, el estudio de la Biblia, el estudio de la teología, no es un estudio que deba hacerse de una forma aislada, que la persona no quiera tener esa comunión con otras personas o recibir instrucción de otros, sino que la Escritura enseña que es de otros de quienes nosotros recibimos instrucción. Así es como Dios nos instruye a nosotros. Así es como Dios nos enseña, usando otras personas. Por eso es de que, ¿se acuerdan en el pasaje del libro de los Hechos, cuando el eunuco
va leyendo en su carreta el pasaje de el profeta Isaías. Entonces Felipe se acerca a él, ¿verdad? Y le pregunta si logra entender, si comprende lo que está leyendo. Y el eunuco le hace una pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo lo voy a entender, ¿verdad? Si no hay quien me lo explique. Entonces eso es bien importante porque él está diciendo de que cómo él va a entender lo que estaba escrito en la escritura, ¿verdad? En la palabra de Dios, si no había quien se lo explicara. Entonces eso nos enseña a nosotros que la enseñanza que nosotros encontramos en la escritura, nosotros debemos de ser instruidos por otras personas, con la ayuda de otros. Y eso es importante porque hay gente hoy en día que no admiten, que no aceptan que el creyente lea otro libro que no sea la Biblia, aun cuando sean libros cristianos. Es decir, ellos dicen, usted debe de leer únicamente la Biblia y no puede leer ningún otro libro que haya escrito un hombre, ¿verdad? Libros como comentarios, diccionarios, concordancias, etcétera, o libros de apoyo, ¿verdad? Libros de enseñanza bíblica. No lo permiten, porque pues para ellos solo se debe de leer la Escritura. Pero esos libros que han escrito otros creyentes, ¿verdad? Son, es la forma como también nosotros podemos aprender de otros. Porque cuando yo leo, ¿verdad? Un libro de un maestro, un libro de un teólogo, de una persona que ha dedicado su vida al estudio de la Escritura, que tal vez pasó años, ¿verdad? Y probablemente ya murió, pero pasó años estudiando la Escritura, escribió sus libros sobre la Biblia. Al leer yo esos libros, estoy aprendiendo yo de esa persona. Entonces, eso en ningún momento es incorrecto, en ningún momento es malo. Al contrario, esa es la forma como Dios quiere que nosotros también aprendamos, a través de otros. Por eso les ponía el ejemplo de este eunuco, que Felipe, ¿verdad? Al decirle al eunuco que no había quien le explicara, Felipe aprovecha esa oportunidad, se sube al carro del eunuco y empieza a hablarle del Señor Jesús basándose en esa escritura del profeta Isaías. Entonces, a través de otros nosotros podemos aprender. Por eso no es malo leer un libro de otra persona que ha dedicado sus años al estudio de la Biblia, leer concordancias, ¿verdad? Al contrario, son herramientas que necesitamos para el estudio de la teología, para el estudio de la Biblia. Así es también como se debe de hacer, con la ayuda de otros. La cuarta forma de cómo debemos de estudiar teología es recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema. Cuando nosotros vamos a estudiar un tema bíblico o un tema dentro de cualquiera de las ramas de la teología, ya sea de la teología propia, de la cristología, de la soteriología, etc. Cualquier tema que nosotros vayamos a estudiar, nosotros tenemos que buscar todos los versículos que hablan de ese tema en la Biblia. Eso es lo que hace la teología sistemática, que recoge todos los versículos que hablan de un tema en específico. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el tema de la oración, entonces yo tengo que buscar en la Biblia aquellos versículos que hablan acerca de la oración. Para eso voy a necesitar una concordancia, sería lo ideal, ¿verdad? Hay concordancias exhaustivas de la Biblia, en donde se encuentran, si tú buscas una palabra en esa concordancia, vas a encontrar todos los versículos en los cuales se encuentra esa palabra. Entonces, para buscar estos versículos se buscan
a través de una palabra clave, ¿verdad? Una palabra clave. En este caso la oración puede ser oración o puede ser orar, ¿verdad? Que es una palabra que es el verbo, ¿verdad? Orar, y ahí te va a dar en la concordancia todos los pasajes que hablan, que contienen esa palabra. Hoy en día es incluso mucho más fácil, ¿verdad? Antes teníamos que usar la concordancia física para poder hacer esta recolección de todos los versículos que hablan acerca de un tema. Esa fue la forma como yo aprendí, o como cuando empecé a estudiar teología, que utilizaba una concordancia Strong, ¿verdad? Que es la concordancia exhaustiva de la Biblia, la Strong. Entonces, esa concordancia, aparte de ser concordancia, trae lo que es un diccionario griego, un diccionario hebreo, un diccionario para las palabras arameas que encontramos en la Escritura. Pero hoy en día se puede hacer a través de una aplicación, ¿verdad? O a través de uno de los programas para PC. Existen programas para PC y también existen aplicaciones para los teléfonos celulares. Entonces, en estas aplicaciones o en estos programas, en el buscador puedes poner las palabras claves y ahí automáticamente, en el instante, ¿verdad?, te salen todos los versículos que contienen estas palabras. Entonces, para llevar a cabo esta forma, como dice el enunciado, de recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema, lo primero que hay que hacer es eso, buscar todos los versículos. En segundo lugar, podemos tomar notas y tratar de hacer un sumario de los puntos que hacen los versículos relevantes. Es decir, que nosotros empezamos a leer el contexto de esos versículos en el cual se encuentra la palabra que nosotros hemos buscado, y podemos empezar a analizar, a tomar nota, ¿verdad? Y a hacer un sumario de esos versículos. Y en tercer lugar, lo que podemos hacer es un resumen, dividiendo el tema por puntos. Que eso es algo que de lo cual habla la homilética, ¿verdad? Como hacer un bosquejo. Entonces, al tener nosotros toda esa información, todos esos versículos de la Biblia que hablan de ese tema, empezamos a hacer un resumen, a poder comprimir esa enseñanza y a hacerla por puntos. Punto número 1 de mi tema de la oración, y empiezo a escribir el punto número 1, punto número 2, punto número 3, dependiendo de cuántos puntos quiero yo dividir el estudio que yo estoy haciendo. Entonces, esa es otra forma de estudiar teología. El estudiante de teología debe de hacer ese ejercicio, ¿verdad? Hacer ese ejercicio le va a ayudar muchísimo para la preparación de estudios, de sermones. No es lo mismo, ¿verdad?, ir de una sola vez a agarrar un bosquejo, un sermón elaborado por otra persona, que hacerlo yo mismo, ¿verdad? Porque será más fácil y será más provechoso, porque son mis propias ideas, es mi propia elaboración, y por eso lo voy a poder manejar mejor, va a ser más productivo. Entonces, no quiere decir de que no pueda usar el bosquejo de otra persona. Sí lo puedo hacer. O tomar ideas, ¿verdad?, de otras personas, del trabajo de otras personas, pero también el ejercicio, el hacer eso, de buscar la información, de armar mi propia estructura, es algo sumamente provechoso, sumamente beneficioso para el estudiante de teología, porque eso le va a ayudar a desarrollar esa habilidad y no estar tanto dependiendo de lo que ya otros han hecho, ¿verdad? Sino que va a desarrollar esa habilidad, que va a ser una herramienta que el Espíritu Santo va a utilizar mucho de la persona para poder hacer su obra. Así que esa es la otra forma de cómo se debe de estudiar teología. Y el último
punto, que sería el quinto, de cómo podemos estudiar teología, o cómo debemos de estudiar teología, es el siguiente. Debemos de estudiar teología con alegría y alabanza. Y vamos a leer los siguientes versículos que nos hablan de esa alegría que proyecta aquel que estudia la palabra de Dios, aquel que estudia teología. El Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El Salmo 119:14: me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Vean cómo van las palabras claves. En el 19, alegría, trae alegría al corazón. En este Salmo 119, verso 14, dice que se regocija. Está hablando de un regocijo que hay el estudiar los caminos, los estatutos del Señor. Se regocija más que en toda la riqueza. También en este mismo Salmo 119, el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Vea con qué amor el salmista está hablando de la palabra, ¿verdad? Que es dulce al paladar, es algo exquisito para la persona, debe de ser algo exquisito, algo que disfruta mucho el estudiante de teología. El versículo 111, siempre del Salmo 119, dice: tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. El versículo 162: yo me regocijo en tu promesa, como quien haya un gran botín. El salmista está diciendo como si imagínate a alguien que se encuentra en una escasez, ¿verdad? Alguien que tal vez no tiene empleo, que no tiene ninguna fuente de ingreso, y de pronto se encontrara un gran tesoro, ¿verdad? En el tiempo antiguo, el salmista dice un gran botín, que era normalmente los botines de guerra, ¿verdad? Cuando había una guerra, el bando que era el vencedor despojaba de sus bienes a los perdedores, ¿verdad? Y saqueaban las ciudades, se llevaban todos los tesoros, ¿verdad? Y ahí podía incluir oro, ¿verdad? Plata, joyas, vestidos, ¿verdad? Ropa, que era algo carísimo en el tiempo antiguo. Entonces, como quien se encontraba un gran botín, un gran banquete, un gran tesoro, ¿verdad? Que le cambiaba la vida para siempre. Entonces, así dice el salmista que se siente, ¿verdad? El tener la palabra, el poder estudiar la palabra, poder meditar en ella, como quien se encuentra un gran botín. Entonces, el estudio, la teología, no es un estudio aburrido. No, para el que ama la palabra no es un estudio aburrido. Tal vez para el que no la ama sí, ¿verdad? Pero para el que ama la escritura no es un estudio aburrido. Es un estudio que trae alegría al corazón, que trae regocijo, que son las palabras que ha estado usando el salmista. El apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue un gran teólogo. Entonces él, al estar hablando de las maravillas del Señor, de las maravillas de su palabra, él de pronto prorrumpía en alabanza y de pronto estaba enseñando algo y de pronto él empezaba a decir, ¿verdad?, las palabras de gloria, ¿verdad?, que es lo que significa doxología. A veces nosotros en nuestras Biblias vemos algunas secciones que tienen como título doxología, ¿verdad? Entonces, esa palabra doxa viene de gloria, de alabanza, y logía
viene de logos, ¿verdad? Que vimos en el primer video de esta introducción, que logos puede significar varias cosas: estudio, razonamiento, discurso, y también significa palabra o palabras. Entonces, doxo, que significa gloria, más palabras, significa palabras de gloria. Es una palabra compuesta. Doxología significa palabras de gloria o palabras de alabanza. Es cuando nosotros glorificamos a Dios, ¿verdad? Cuando le estamos dando la gloria, cuando lo estamos alabando. Eso es una doxología. Entonces veamos un ejemplo en una de las cartas del apóstol Pablo. Dice Romanos 11:33 al 36. En algunas Biblias ahí aparece ese título, ¿verdad? Doxología. Dice el apóstol, vea cómo está en signos de admiración. Dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Había estado hablando, ¿verdad?, de todos sus argumentos, de toda su enseñanza teológica, el apóstol, en esta carta a los romanos, que es una de las cartas, ¿verdad?, donde encontramos más enseñanza teológica. Por eso algunos estudiosos la han llamado la catedral de la teología. A la carta a los romanos le han llamado la catedral de la teología, porque es una carta riquísima, ¿verdad?, en enseñanzas teológicas. Encontramos una enseñanza teológica profunda en esta carta a los romanos, y es una de las cartas auténticas de Pablo. Es una de las cartas que no se tiene duda que la escribió el apóstol Pablo. Entonces, vea cómo él, después de estar enseñando, ¿verdad?, todas esas grandes verdades teológicas, de pronto él prorrumpe en alabanza, ¿verdad? Y digamos así, deja de la enseñanza y empieza a alabar a Dios, empieza a hacer esa doxología, empieza a dar esas palabras de gloria. Y por eso dice en este versículo 33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vean cómo al leer esas palabras nosotros notamos que el apóstol estaba, pero que inundado de gozo, ¿verdad? Y en medio de ese gozo, en medio de esa gran alegría, al contemplar la grandeza de Dios, a contemplar la gran sabiduría de Dios, empieza a hacer esta doxología y prorrumpe en estas palabras y empieza a decir todas estas maravillas del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, un verdadero teólogo, un verdadero creyente, es aquel que encuentra ese gozo en la Escritura. Es aquel que cuando está estudiando, cuando está haciendo su estudio de teología, se llena de gozo, ¿verdad? Y es necesario muchas veces hacer una pausa en lo que está estudiando, en lo que está analizando, y empezar a alabar a Dios, porque se inunda la persona de alegría. Si ustedes lo han hecho, si ustedes estudian la Escritura, entenderán perfectamente lo que estoy diciendo, porque el estudiante de la Biblia es así. De pronto no le queda, ni continúa, ¿verdad? Hace una pausa, hace un stop y empieza a alabar a Dios, porque son maravillosas las obras de Dios. Lo que encontramos en la Escritura es motivo de gran gozo y gran alegría para los que han creído, ¿verdad? Eso genera en el creyente. Y cierro con lo que decía al principio, que necesitamos ser un creyente para
para el estudio de la teología, porque un incrédulo, ¿cómo va a sentir esa gran alegría, ese gran gozo que produce el estudio de la teología, ¿verdad? Si eso no es ni para él, pues. Como decía alguien, esto es algo que no es para el incrédulo. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, ¿verdad? Que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, ese salmo es para aquellos que tenemos al Señor como pastor. Porque cuando empiezas a leerlo dice, el Señor es mi pastor. Entonces, si el Señor no es tu pastor, o sea, ya no puedes ni pasar de ahí, porque lo que sigue son las verdades de alguien cuyo pastor es el Señor. O sea, ya no puedes pasar de ahí. Si el Señor no es tu pastor, si eres un incrédulo, si no crees en Dios, o sea, lo que sigue no es para ti. Por eso a la persona no le va a provocar nada, porque es algo que no es para ella. Pero si el Señor es tu pastor, si eres un creyente, al nomás leer eso, el Señor es mi pastor, entonces tú dices, esto es para mí, porque el Señor es mi pastor. Y sigues leyendo que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él va contigo, que su vara y su callado te infunden aliento, que Él adereza mesa en presencia de tus enemigos, que te unge con aceite, que en la casa del Señor morarás por largos días. Todo lo que sigue, todo lo que es el Salmo, es para el creyente. Entonces, el estudio de la teología es así. Todo lo que hay allí, todas las promesas, todas las bendiciones, todos los beneficios que nosotros hemos recibido por el sacrificio de Jesús, es para el creyente. Entonces, y eso, por supuesto, provoca gran alegría y gran gozo. Por eso esa es la quinta forma de estudiar teología, con alegría y con gozo. Ahora que ya vimos cómo estudiar teología, hablemos entonces de los tipos de teología que hay. Existen varios tipos de teología. Y cuando me refiero a los tipos de teología, es aquellos adjetivos que a veces en los cuales a veces nos enfocamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la teología bíblica. En los tipos de teología vamos a ver dos palabras, la palabra teología y un adjetivo. Ese adjetivo nos dice de qué trata ese estudio teológico. Por ejemplo, el estudio de la teología bíblica es el estudio teológico que se hace por temas o por autor, según la cronología de la Biblia. Es decir, yo tomo un tema o tomo uno de los autores de la Biblia y empiezo a hacer un estudio respetando la cronología de la Biblia, respetando cómo se dio la revelación de ese tema a través del tiempo, ¿verdad? Cómo fue progresando la revelación. Por ejemplo, si yo quiero hablar del tema de la oración en el estudio de la teología bíblica, voy a ver cómo era la oración en los tiempos antiguos, cómo era la oración de Abraham, cómo fue la oración de Isaac, cómo fue la oración de Moisés y cómo la oración ha ido progresando, ¿verdad? Cómo la revelación acerca de la oración ha ido progresando en el tiempo, hasta llegar, ¿verdad?, a la oración de Jesús, la oración que hacían sus apóstoles, porque ustedes saben de que es muy diferente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no vemos oraciones que empiecen con Padre Nuestro, ¿verdad?, como es en el caso del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era otra forma y otra relación, era otro conocimiento
que tenían los creyentes acerca de Dios. Entonces la teología bíblica estudia eso. Tenemos también otro tipo de teología que es la teología sistemática. La teología sistemática es aquella que estudia la Biblia por temas, ¿verdad? Recoge todos los versículos que hablan de un tema en particular, ¿verdad? Haciendo una recolección de todos los versículos y analiza todos esos versículos y construye una doctrina, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de teología sistemática, hablamos de la doctrina. Aquellas enseñanzas del cristianismo que nosotros que la iglesia ha construido en base, ¿verdad?, a lo que nos enseña las escrituras. Por ejemplo, la teología sistemática nos habla del tema de la Trinidad, del tema de la deidad de Jesús, del tema de la deidad del Espíritu Santo, del tema de el bautismo en agua, de la Santa Cena, etc. Entonces, la teología sistemática responde a la pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de un tema específico? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la oración? De eso se encarga la teología sistemática. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del bautismo en agua? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Jesús, de la deidad de Jesús? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de las ofrendas? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, la teología sistemática da una respuesta a esas interrogantes. Otro tipo de teología es la teología dogmática. La teología dogmática es la organización de las escrituras con énfasis en los credos preferidos o escogidos de la iglesia. Tenemos también la teología exegética, que es la organización metódica de las escrituras mediante el trato exegético de los textos individuales de la Biblia, ¿verdad? Que es un componente adecuado tanto de la teología bíblica como de la teología sistemática. Tenemos también la teología histórica, que es el estudio histórico de la forma como se ha desarrollado las doctrinas, ¿verdad? Tras la era apostólica hasta el tiempo presente. En la teología histórica vemos cómo, por ejemplo, los concilios, las herejías que surgieron en los primeros siglos, y cómo en respuesta a esas herejías la iglesia hizo lo que nosotros llamamos los concilios, ¿verdad? Como el concilio de Trento, el concilio de Calcedonia, etc. También los credos surgieron como un resultado a las herejías, ¿verdad? Como una respuesta a las herejías, como el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, etc. Tenemos también la teología natural, que es el estudio de lo que se puede saber sobre Dios por medio de la razón humana solamente, ¿verdad? A través del estudio empírico del mundo natural. Esta teología es la menos, de lo que menos vamos a ocupar, porque es una teología que hace referencia al conocimiento humano, ¿verdad? Y tenemos otras como la teología pastoral, la teología práctica, que son... Esta teología habla acerca de la organización de la escritura, ¿verdad? Con un énfasis en la aplicación personal de la verdad doctrinal en la vida de la iglesia y la vida de los cristianos individualmente. Entonces podemos ver que existen varios tipos de teología. Hay otras personas que hablan de más tipos de teología,
pero que cada teología, ¿verdad? Cada adjetivo que encontramos después de la palabra teología nos dice de qué trata ese estudio, ¿verdad? Por ejemplo, decir teología histórica, sabemos que es un estudio teológico, ¿verdad? Que tiene que ver con la historia, porque por eso se llama teología histórica. O sea, según el adjetivo, ¿verdad? Nosotros podemos entender de qué se trata o en qué hace énfasis ese tipo específico de teología. Entonces nosotros vamos a estudiar la teología bíblica, que es la que respeta el orden cronológico, que ve la revelación progresiva de Dios en la Escritura, y la teología sistemática, que es la teología que agrupa que los versículos, que recoge los diferentes versículos, pasajes de la Biblia que se hablan acerca de un tema para formar una doctrina. Entonces, en este estudio teológico estoy seguro que vamos a aprender mucho de la palabra y a través del Espíritu Santo. Muchas gracias por haber visto este video. Este es el tercer video, el tercero y último de esta introducción al estudio de la teología. Aún estamos en la introducción, ¿verdad? Aún no hemos empezado a estudiar los temas en sí, pero era necesario todo esto que hemos hablado en estos 3 videos de la introducción. Así que si has llegado hasta aquí y no has visto los otros videos, te recomiendo que veas desde el primer video, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la etimología y la definición. Ese fue el primer video. En el segundo video hablamos del por qué estudiar teología, que es importante que nosotros lo tengamos claro también antes de empezar un estudio teológico. Y en este tercer video, que hablamos de las presuposiciones, antes de estudiar teología, hablamos de los requisitos del estudiante de teología, hablamos también de cómo estudiar teología, cómo hacerlo, y por último hablamos de los tipos de teología que hay. Así que estos 3 videos han sido la introducción a este estudio de teología, a este estudio de la Biblia. Repito una vez más, el estudio de la teología es el estudio de la revelación que Dios ha hecho acerca de sí mismo y de sus obras, lo cual encontramos únicamente en la Escritura, en la Biblia, que es nuestra norma absoluta de verdad. Así que dale me gusta al video, comparte el video, invita a otras personas que están interesadas en el estudio teológico. Hay muchas personas que les interesa mucho el estudio teológico, pero que tal vez no tienen tiempo o no tienen dinero para ir a un instituto bíblico o a una universidad. Entonces, esas personas, qué bueno sería que tú puedas recomendarle videos para que esta persona pueda aprender teología de forma gratis y de forma flexible, porque puede verlos cuando tenga tiempo de hacerlo. Así que suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. Después de esta introducción vamos a empezar ya lo que es el estudio de la bibliología. Ahí te veo en el otro video. Pendientes y gracias por haberlo visto.